Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la instancia de poder estar compartiendo acá sobre los proyectos que se están llevando a cabo, que nos pueden servir como orientaciones también, ¿no? Para ir repensando lo que vamos haciendo en la práctica cotidiana. Me encanta lo que decía Amanda, que somos compañeras de departamento, ¿no? Entonces nos involucraremos en esta investigación que están haciendo y ya veremos los resultados en el próximo congreso del siguiente año. Bueno, mi nombre es Valeria Soto y con mi compañero Felipe vamos a exponer hoy. Nuestra compañera Catherine no pudo estar, pero es una parte crucial de este estudio que estamos haciendo, porque lo realizamos en una asignatura que ella da en la universidad. Este estudio se titula, bueno, como ya mencionaron, autoevaluación de competencias, metacognición y autorregulación en el desarrollo de la asignatura de estadística. Y un poco pasando, ¿no? Como a la agenda de lo que vamos a hablar hoy y se ve como introducción, ¿no? Ya que esto está situado en un proyecto RINDAE de la Universidad de Barcelona, que es un proyecto institucional para el fomento de la calidad educativa. Y es importante situarlo en este marco porque el RIMDAE trabaja desde distintas líneas, ¿no? Para la innovación docente en el aula. Entre ellas se encuentran la inteligencia artificial, simulaciones, ¿no? Gamificación del aula. Y dentro de estas líneas se encontraba la de evaluación por competencias, que es en la que estamos trabajando con Catherine y Felipe. Dentro de este equipo, que de hecho la persona no asesora experta en esta línea es Carolina Quiroz, que estaba en la presentación anterior de Amanda. eh, Hemos decidido, ¿no? Como grupo de profesores e investigadores, que queremos dar este paso, ¿no? De pensar, sí, la evaluación por competencias para el aprendizaje, pero la evaluación por competencias como un aprendizaje en sí mismo, ¿no? Como de qué manera podemos hacer autoevaluaciones que posibiliten, ¿no? Que en este caso lo vamos a trabajar desde la autoevaluación. ¿Cómo podemos hacer que esta sea una instancia de toma de conciencia, ¿no? De autorregulación, de metacognición en el proceso del aprendizaje del alumnado y que también nos sirva, ¿no? Como un instrumento, ¿no? Como evidencia para la toma de decisiones al profesorado. Entonces, en el marco del RIMDAE, este es un proyecto que dura 2 años. Nosotros hemos realizado solo una primera fase correspondiente al primer año. Por lo tanto, lo que les vamos a mostrar ahora es como la aplicación, ¿no? El diseño, la aplicación de unos instrumentos que están todavía en proceso de mejora, ¿no? Para lo que vamos a realizar el próximo año, donde se espera que esto lo podamos aplicar en todos los grupos de la asignatura de estadística y que eventualmente, ojalá, se consolidara como una innovación que el profesorado pueda seguir aplicando. Yo creo que es todo un valor que me ha parecido hermoso de poder trabajar de este proyecto, porque a veces cuesta, ¿no? Encontrar como de qué manera trabajo esto, nos encerramos un poco en cómo lo estamos haciendo y no vemos la salida y cómo se evalúa por competencias, ¿no? Que es algo que ha salido mucho en las reuniones que hemos tenido y en este trabajar en colectivo, ¿no? Y bueno, trabajar sistemáticamente y que después esto se pueda seguir utilizando por el resto del profesorado, creo que hay un valor en sí mismo, ¿no? Del proceso que se está llevando a cabo. El RIMDAE tiene este enfoque hacia sistematizar nuestras prácticas docentes de la misma manera que sistematizamos nuestras investigaciones. Por lo tanto, esa es la lógica de esto, ¿no? Bueno, ¿qué estamos aplicando en la asignatura y de qué manera yo voy sistematizando todo lo que hago y luego presentándolo, ¿no? En instancias como estas que nos puedan aportar al resto del profesorado. Entonces, eso en cuanto, ¿no? al contexto. Cuanto al marco teórico, bueno, lo vamos a pasar un poco rápido, ¿no? Pero es como para que tengan una referencia de autores que nos han permitido enmarcarnos, ¿no? De qué estamos entendiendo por autoevaluación. Otros referentes importantes que hemos utilizado también para, sobre todo, la construcción de los instrumentos ha sido Ernesto Panadero, ¿no? Que es un especialista en autoevaluación y evaluación de pares. Y bueno, Juan Fraile, ¿no? Que también ha trabajado con Panadero. Pero es como más o menos es el marco, ¿no? Como la autoevaluación para una autorregulación y para que sea algo eficiente y efectivo finalmente en lo que queremos seguir desarrollando en el proceso de aprendizaje con el alumnado. En cuanto al contexto educativo en que se está desarrollando este estudio, como les decía, esto se desarrolla en una asignatura en la que Katy
es profesora, ¿no? Que es la asignatura de Estadística aplicada a la educación. Esta se desarrolla en el grado de Pedagogía, es una asignatura de formación básica y obligatoria, y como pueden ver acá en este esquema se ve en qué momento del grado se aplica esta asignatura, ¿no? Es en el tercer semestre, por lo tanto el segundo año, ya vienen con una asignatura que estaba en la línea de la metodología de la investigación, pero luego a lo largo del tiempo que dura la carrera, el grado, se espera que sigan desarrollando estas competencias en lo investigativo, ¿no? Entonces, cómo desde esta asignatura en particular se puede aportar un poco a este proceso también, como, y que haya una toma de conciencia de este proceso de parte del alumnado de, bueno, ¿cuánto me faltaría para avanzar, ¿no? Hacia lo que se espera que yo tenga como competencia profesional en esta línea? Y bueno, que la asignatura se da desde el Departamento de Método en Investigación y Diagnóstico en Educación, al que pertenece también Amanda. En cuanto al marco metodológico, estamos desarrollando una metodología mixta y al tratarse en este caso, ¿no? De lo que hicimos este primer año, de una muestra muy pequeña, de un grupo en particular, de un grupo de tarde, que además son más pequeños que los de la mañana, ¿no? Donde teníamos 15 estudiantes, le hemos dado un enfoque de un estudio intrínseco de caso. Y bueno, y lo estamos trabajando en dos fases inicialmente, que pasamos ya a explicar estas dos fases, ¿no? Nada, les voy a explicar un poco cómo hemos diseñado y validado los instrumentos que se aplicaron en las distintas fases. Por una parte, la primera fase fue como casi al inicio de la asignatura, que digo casi al inicio porque cuando empezó a avanzar el proyecto RIMDAE, ya estaba como, ya había empezado el semestre, entonces como que tocó ir acelerando un poco los pasos y bueno, nos quedamos un poco cortos de tiempo para poder desarrollar todo lo que pensábamos hacer el primer año, ¿no? Pero casi al inicio se aplicó este cuestionario exploratorio, ¿no? Que buscaba identificar de qué manera se habían vinculado, ¿no? El alumnado con los procesos autoevaluativos, ¿no? Cómo lo valoraban, cómo se sentían frente a este tipo de evaluaciones, ¿no? Y para la construcción y validación, que en el segundo caso, ¿no? En la segunda fase fue algo similar, tuvimos tres momentos de construcción del instrumento. Primeramente hicimos una primera versión, ¿no? En base a constructos teóricos con estos referentes, principalmente españoles, que yo les comentaba en cuanto a autoevaluación. Este primer instrumento pasó por nuestra asesora del proyecto, ¿no? En evaluación por competencia, y construimos una segunda versión. Y esta última versión pasó por una validación de expertos, ¿no? De especialidad, ¿no? En el ámbito de evaluación de aprendizaje. Y bueno, acá están un poco las preguntas, ¿no? Que desarrollamos con ellos, que ya luego Felipe, cuando nos hable de los resultados, podrá profundizar un poco más en ellas. En cuanto a la segunda fase, eh, desarrollamos un instrumento para que el alumnado se pudiera autoevaluar, ¿no? Por competencia, y que esta es como la parte potente de esto que estamos haciendo, porque esto es lo que esperamos que después el profesorado pueda seguir aplicando en sus distintos grupos, ¿no? Entonces la idea es construir este instrumento también guiado por como los componentes teóricos que hemos ido recogiendo, y que una de las cuestiones centrales para que la autoevaluación pueda ser útil, ¿no? Realmente es que el alumnado conozca, ¿no? ¿Qué se le está pidiendo que alcancen a la hora de autoevaluarse? ¿No? Que no sea simplemente, bueno, me pongo un 10 porque quiero que suba un poco la nota, sino como, ¿qué tienes que alcanzar para tener ese 10? ¿No? ¿O en qué punto estás? Por lo tanto, hicimos primero una revisión a todas las prácticas evaluativas que tienen en esta asignatura, buscando identificar cuáles son las competencias realmente que se están evaluando, ¿no? En la asignatura. Eh, Son seis competencias las que están en el plan docente, pero identificamos que son estas cuatro que están acá, ¿no? Las que se están evaluando constantemente en las prácticas. Entonces, sobre esas cuatro competencias elaboramos el instrumento. Por cada competencia desarrollamos una serie de indicadores que concretizan como en qué es lo que se tienen que evaluar, ¿no? Entonces, cuando trabajamos, no sé, conocimiento y aplicación, bueno, ¿qué tienes que conseguir para que puedas decir como si efectivamente de esto me puedo valorar en un 5 o me puedo valorar en un uno, ¿no? Entonces, buscamos hacer como muy concreto de qué se trata cada competencia, ¿no? No es simplemente decir, bueno, valora cómo estás en cuanto a
tu compromiso ético, ¿no? Sino que lo desglosamos en indicadores. Y luego en el caso de compromiso ético lo desglosamos en dos subdimensiones también, que cada una con sus indicadores. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la ética en la investigación y por otra parte, la ética en el aprendizaje, ¿no? En su compromiso, ¿no? Su proceso de aprendizaje. Y una parte que nos parece esencial y que creemos que se puede trabajar, ¿no? Si se trabaja desde grupos que no son muy grandes, como en este caso en esta asignatura, era el proceso reflexivo, ¿no? El proceso que está haciendo el alumnado al valorarse. Por eso dejamos siempre al final de cada dimensión una pregunta abierta, ¿no? De por qué se evaluaron de esa forma, ¿no? Y cómo podrían mejorar esa valoración en una próxima autoevaluación. Entonces, es interesante ver también cómo lo que salía luego de esto, ¿no? De esa reflexión que van haciendo de sus valoraciones. Y al final una pregunta abierta que va dirigida hacia, y esto que yo estoy aprendiendo, ¿no? En esta asignatura, ¿cómo lo puedo llevar a otras instancias, a otros contextos, ¿no? Pensando en las proyecciones también luego de salida laboral y si están saliendo o no con estas competencias que se están desarrollando. Y el proceso de construcción y validación fue similar. eh, una primera elaboración del instrumento después de decidir, ¿no? Que íbamos a evaluar estas competencias y construir los indicadores, una revisión y valoración de todo el equipo que hace parte de la línea de evaluación por competencia. Claro, todo el equipo de profesores que estamos trabajando revisaron el instrumento, estuvimos como haciendo modificaciones en una reunión, después nos enviaron más revisiones y terminamos de ajustar una segunda versión. Y finalmente una revisión nuevamente, una validación de expertos. Esta vez teníamos expertos que estaban más en la línea de, bueno, siempre en la línea de métodos y diagnóstico en educación, pero enfocados a instrumentos de medición y evaluación, ¿no? Entonces, ahí teníamos como un ojo diferente mirando este tipo de instrumentos. Y bueno, como se ve acá, ¿no? Iba desde 0 a 5 la escala de valoración del instrumento, yendo desde nada desarrollado hacia muy desarrollado. Entonces, esto en cuanto a la construcción de los instrumentos. Perfecto, gracias, gracias, Vale. Bueno, ahora en términos de la exposición de los resultados, tal como lo señalaba Valeria con anterioridad, este proceso nosotros lo trabajamos en dos fases y en esta primera fase particularmente trabajamos con este cuestionario exploratorio y que en el fondo lo que buscaba era recoger algunos antecedentes en términos generales respecto del proceso de autoevaluación. En este sentido, como se visualiza en la matriz que está proyectada en la lámina, ustedes pueden ver que en el fondo algunas de las preguntas que se planteaban en esa primera instancia tenían que ver particularmente con cuál era la comprensión que tenía el estudiantado respecto de la autoevaluación, cuál era la intencionalidad o para qué servía este proceso, entre otras como el tipo, qué tan útil es, si ha sido considerada en tu calificación el proceso de autoevaluación. Acá, respecto de esto, es importante tener en consideración algunos aspectos, tales como, por ejemplo, que efectivamente, el tema, digamos, la forma en que se comprende la autoevaluación es bastante variada y no hay un acuerdo entre los estudiantes. Así como, por ejemplo, algunos asocian directamente a la autoevaluación con la definición de una nota, hay otros que efectivamente van en la línea más de, digamos, mucho más completo y más cercano, por ejemplo, a lo que plantea la literatura en términos de valorar y juzgar sus propias capacidades. Así también respecto de la intencionalidad, visualizamos algo relativamente similar, pero acá uno de los elementos que a nosotros particularmente nos llamó la atención es que consideran que la autoevaluación sirve. Por ejemplo, dice, a veces el profesor no ve realmente el esfuerzo que hay detrás, entonces evidentemente que hay elementos que son bastante interesantes. Los resultados generales de esta aplicación del instrumento o del cuestionario exploratorio, también tal como lo señaló Valeria con anterioridad, nos sirvió para ir nutriendo efectivamente los indicadores y los ítems que forman parte del segundo instrumento. Entonces, en consonancia con esto y con los datos asociados a las prácticas de evaluación que se implementaban en el contexto de la asignatura de estadística, eso en su conjunto nos sirvió para generar el instrumento que aplicamos en la segunda fase, que tal como ustedes lo pueden visualizar, particularmente este instrumento lo que
tenía por objetivo ir recogiendo, en el fondo, configurarse como un proceso de autoevaluación, particularmente en términos de las cuatro competencias que comentaba Valeria. Recuerden que en particular, ¿verdad? Estas que se encuentran acá, las del compromiso ético, corresponden a una única competencia que está dividida en dos dimensiones. Respecto de esto, y en términos de comentarios generales, ustedes pueden ver que respecto de esta primera competencia asociada al compromiso ético y su subdimensión de investigación, los estudiantes en la aplicación de este cuestionario reconocieron que efectivamente el tema o el aspecto, digamos, de menor logro o que lo autoevaluaron con un menor nivel de logro tiene que ver con la gestión de los datos recopilados siguiendo protocolos seguros para la protección de datos personales. Pueden ver que en esta escala de 0 a 5, efectivamente, la media de estos estudiantes fue 3,58 según la evaluación que ellos mismos hicieron, mientras que el respeto por la diversidad de perspectivas en la investigación tuvo una media un poco más alta que corresponde a 4,17. En tanto, dentro de esta misma competencia, pero referida al ámbito del proceso de aprendizaje, podemos visualizar que acá es un tanto distinta la situación, puesto que tenemos medias que son más altas que el compromiso ético con investigación, siendo la más baja lo que dice relación con elaborar prácticas con honestidad académica, vale decir, sin realizar plagio, copiar a otros, etcétera, mientras que las más altas corresponden a, nuevamente, el tema referido a la diversidad de perspectivas y a la utilización de recursos de aprendizaje. En el caso de la segunda competencia asociada a la responsabilidad con el proceso de aprendizaje, podemos ver que efectivamente la organización, ¿verdad? La organización sistemática de las actividades de aprendizaje es la que tiene digamos, una media más baja de 3,25, mientras que acá ahí está destacada incorrectamente la más alta porque corresponde efectivamente a cumplo con los plazos establecidos, ya sea en las prácticas evaluativas o los que se establecen como equipo, siendo la media y 4,58. No deja de llamar la atención el hecho de que organizar sistemáticamente las actividades de aprendizaje sea, digamos, lo más bajo y que a su vez señalen que en el fondo cumplen con los plazos establecidos. Entonces, evidentemente que esa diferencia no deja de llamar la atención a la hora de registrar los resultados. En tanto, respecto de la competencia de la capacidad comunicativa, vemos que particularmente el tema de la oralidad, de la expresión oral de los conocimientos, genera digamos, una mayor dificultad que corresponde al ítem número 12, donde dice comunico los conocimientos o planteo dudas de manera clara, precisa. Esto particularmente tiene que ver con la dificultad que en algunos casos evidencian los estudiantes para comunicarse oralmente empleando el lenguaje disciplinar, situación que es muy distinta a la hora de comunicarse de manera escrita, que evidentemente también es la práctica frecuente en el marco de la asignatura, puesto que las prácticas evaluativas están más asociadas a la escritura. Y finalmente, la competencia referida al conocimiento y aplicación de las herramientas propias del diagnóstico, evaluación y análisis en pedagogía, vemos que acá hay un proceso progresivo, vale decir, tenemos los ítems que dan cuenta de habilidades cognitivas de menor complejidad hasta el ítem que da cuenta de habilidades cognitivas de mayor complejidad. En el fondo hay un proceso, digamos, que se reconoce cierta progresión, siendo lo más bajo, ¿verdad? O lo de mayor dificultad, la habilidad de mayor dificultad corresponde a la interpretación, ¿no es cierto? Pero efectivamente vemos que tenemos una media con un menor valor. En un contexto ya intermedio está la descripción con una media de 3,42 y ya perdón, la media es identifico en las pruebas estadísticas, ese es la media con que se encuentra en un nivel intermedio, valga la redundancia, y en un nivel más alto está la descripción de datos muestrales. Acá podemos visualizar que son dos la competencia, digamos, que tiene una media más alta en términos generales, corresponde al compromiso ético con el proceso de aprendizaje, y la más baja corresponde al conocimiento y aplicación de estas herramientas con una media de 3,25.
En esta matriz, solamente para señalar en términos generales lo que ya había comentado, ustedes pueden ver una síntesis de esto y es importante señalar que los estudiantes declararon demostraron un nivel de comodidad con la autoevaluación realizada y esto mediante una media de 4,67 y que también ellos perciben que el instrumento que se les aplicó, en este caso, este instrumento que ya visualizaron ustedes, les permitió transmitir una opinión correcta sobre su trabajo en la asignatura. Finalmente, y para ir cerrando, en el fondo, en términos de conclusiones, esto nos permitió reconocer o nos ayudó o nos entrega orientaciones en el sentido de que la autoevaluación finalmente no solo sirve como una herramienta de aprendizaje, sino que también sirve como una situación de evaluación que nos va a permitir recoger información para tomar decisiones, sobre todo para efectos de el aprendizaje de conceptos disciplinares y el desarrollo de competencias investigativas. También en este contexto, a partir de los resultados, hay un reconocimiento de la importancia de las competencias éticas en la investigación y particularmente se destaca la necesidad de abordar de manera crítica el uso de la inteligencia artificial, que esto en su conjunto evidentemente que se vincula con las prácticas de integridad académica asociado al contexto de formación universitaria. Y finalmente, existe un reconocimiento acerca del valor de las competencias adquiridas en la asignatura para su aplicación en la investigación educativa, el trabajo de fin de grado, la toma de decisiones basadas en evidencias, etcétera. En su conjunto, estas conclusiones también a lo que quieren apuntar es en el fondo al valor que tiene el proceso reflexivo y el proceso metacognitivo en los espacios de adquisición de aprendizajes. Finalmente, dentro de las limitaciones, ya se había comentado con anterioridad, el tamaño reducido de la muestra, los tiempos restringidos y respecto de las proyecciones, digamos, volver a aplicar este instrumento, pero ampliando la muestra, realizar un estudio de validez y de fiabilidad del instrumento y poder replicar esto en grupos de otras asignaturas. De esa manera, damos cierre a nuestra presentación. Muchísimas gracias y en la lámina ustedes pueden visualizar nuestros correos en caso de que lo requieran.